Gloria a Jesús. Paz de Cristo, mis hermanos. Aleluya. Hermanos, damos gracias al Señor por esta hermosa tarde, ya noche. Gloria a Jesús. Porque nos ha permitido en este día estar en su santo templo. Aleluya. Para adorar y glorificar su nombre. Aleluya. Gloria a Jesús. Hermanos, rápidamente, gloria a Jesús. Voy a pedirles de favor, hermanos, que abramos nuestras Biblias. Gloria a Jesús. En el libro de Daniel. Gloria a Jesús. Y vamos a hablar de la grandeza del Señor. Y en estos tiempos que estamos pasando tan difíciles, yo creo que nos va a servir de mucho, o nos está sirviendo de mucho. Gloria a Jesús. El libro de Daniel, hermano, capítulo 4. Voy a comenzar a leer el 29. Gloria. Capítulo 4, versículo 29. Gloria a Jesús. Y 30 también. Hermanos, trataré de explicarme lo más posible y lo haré para honra y gloria del Señor, porque es un mensaje, gloria a Jesús, que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace unos días, y trataré de explicar lo más que sea, lo que sea entendible para ustedes, hermanos, gloria a Jesús. Dice el versículo 29, gloria a Jesús, del capítulo 4. Gloria a Jesús, 29. Todo lo tiene, hermano. Dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi semejanza? Gloria a Jesús. Hasta ahí, hermano. Quiero hacer una pequeña oración, gloria al Señor Jesús, con el respeto que se merece, gloria al Señor. Padre celestial, en este momento, Señor, yo sin ti no soy nadie, Señor Jesús. Mi boca, Señor Jesús, no se mueve si no es sin tu permiso, Señor. Aquí está un pedazo de barro, como siempre lo he dicho, Señor. Úsalo conforme a tu voluntad, Padre Santo, para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Jesús. Hermano, a través de los meses o del tiempo que ha estado sucediendo todo esto, para un servidor ha sido un poco difícil. Este año ha sido uno de los años más difíciles. Y me daba cuenta, mi hermano, gloria a Jesús, de las hermanas que pasaban a testificar sobre el proceso que había pasado en cada uno de las personas. Que no es fácil, hermano, porque yo estuve en ese lugar, mi familia estuvo en ese lugar, en esa posición, hermano, de esa enfermedad. Pero, mi hermano, lo que yo quiero traer en esta tarde, gloria a Jesús, que el Señor a través de todo esto, mi hermano, porque antes quiero aclarar que el tema que le puse a esta corta enseñanza, mi hermano, es reconociendo la grandeza de Dios. Y a pesar de las cosas que están pasando en estos tiempos, el Señor me ha traído a mí a reconocer que realmente nosotros, como seres humanos, venimos a hacer nada. Cuando el Señor dice hasta aquí llegó tu hora, hasta aquí llegó tu hora. Antes de que comenzase todo esto, mis hermanos, de este virus, de esta enfermedad, yo tuve un proceso antes con mi hijo en el hospital por un mes. Varios de ustedes lo saben, gloria a Jesús. Y quise poner mi vida en lugar de este rey en la palabra del Señor. Quise quitar al rey Nabucodonosor y ponerme yo. Quise poner mi vida en lo que corresponde
en la alteza que este rey se sentía. Pensaba que él todo lo había construido por sus fuerzas. Pensaba que él había puesto todo lo que tenía por sus propias fuerzas. Cuando nosotros nos empezamos a sentir de esa manera y pensamos que nosotros hacemos las cosas porque nosotros tenemos la fuerza para hacerlo, y se nos olvida que las fuerzas que tenemos vienen de Dios, es cuando empezamos a caminar mal por ese lado. Y yo en aquel hospital decía: Señor, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué puedo hacer, Señor, yo para mostrarme fuerte delante de mis hijos, delante de mi esposa? Porque yo no podía mostrarme debilitado, pero a la misma vez venía a mi corazón ese dolor al mirar a mi hijo en cama. Pero también a la misma vez cuando me podía de rodillas, créamelo, hermano, yo llegué a comentarle esto a mi pastor. Había veces ya que no sabía qué pedirle a Dios. Yo ya no sabía qué pedirle a Dios. Solamente le pedía misericordia. Pero en esta palabra, mi hermano, nos enseña que viene una palabra que nosotros muchas veces usamos: el yo y el yo. Pero si el respirar viene de Dios, las fuerzas vienen de Dios, todo lo que tenemos viene de Dios. Solamente que Él nos da la oportunidad de tener las fuerzas para trabajar, para poder obtener lo que tenemos. Dice el versículo, gloria a Jesús, 31 de Daniel 4, dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. El 32 dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y con los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. El Señor le hace ver a este rey que lo que él había tenido no era por sus propias fuerzas. El Señor le hace entender que las cosas que él ha obtenido, no simplemente por su fuerza, por su sabiduría, sino que el Señor más adelante le manda un castigo, y ese castigo es el enviarlo a andar con los animales, a comer hierbas del campo. Dice que le crecieron las uñas, le creció el pelo. Dice que el rocío caía sobre él. Gloria a Jesús. Hermano y hermana, cuando nosotros nos olvidamos que de Dios obtenemos todas las cosas, es cuando Dios empieza a trabajar con nosotros. Yo mientras pasaba por todo esto, mi hermano, llegué a preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué a mí? Yo sí llegué a preguntarle: ¿qué estoy haciendo mal, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y siempre venían palabras de aliento de mi pastor, de mis hermanos, de mi esposa, de mis hijos, de mis familiares. Pero no era suficiente. No era lo suficiente para traer las fuerzas que yo necesitaba. Pero se me llegó a olvidar, hermano, que la fuerza y el poder viene de Dios. Y en vez de yo pedirle fuerza y pedirle más misericordia, yo estaba pidiéndole al Señor, o en otras palabras, un tipo de reclamo: ¿por qué a mí? Cuando el Señor
más adelantito dice que no hay quien le cuestione nada. Él es poderoso de hacer lo que tiene que hacer. Alguien dijo que estaba pasando por una tribulación. Este hombre cuenta en su corto testimonio y dice: fue doloroso para mí al mirar cómo a mi abuela le detectaron el cáncer en la sangre. Fue doloroso al perder mi casa cuando uno de los huracanes fuertes tumbó la fundación de mi casa y 44 pulgadas de agua hundieron mi hogar. Un poquito después, uno de sus hermanos fue detectado con cáncer también aún. Y dice que le decía: Señor, ¿tú puedes cambiar estas cosas? Él le preguntaba a Dios: Señor, ¿tú puedes cambiar las cosas? Señor, ¿tú puedes cambiar las cosas? Pero dice que vino el entendimiento hacia él y le dijo: ¿por qué le preguntas si él puede cambiar las cosas? Claro que él puede cambiar las cosas. La pregunta sería: ¿qué tengo que cambiar yo en mi vida? La pregunta sería: Padre, dame la sabiduría para yo entender qué es lo que está pasando en cualquier situación de la vida. Pero tenemos que voltear y mirar al cielo y reconocer que Jesús es el único que puede darnos la fortaleza para poder pasar por cualquier situación, para pasar por cualquier desierto. Gloria a Jesús. Y reconocer que Dios es el único que puede cambiar la situación, no importa cuál situación sea. Alguien me pregunta y me dice: pero ¿hasta cuándo va a estar así? ¿Hasta cuándo? Entonces yo le dije: mira, la palabra del Señor nos dice que vamos a luchar en esta tierra. Vamos a luchar. No va a ser una palabra, no va a ser una vida fácil. Ahora, para ser exactos, hermano, gloria a Jesús, quiero que miremos en segunda de Timoteo. Gloria a Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 4, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice segunda de Timoteo, gloria a Dios, capítulo 4, versículo 4. Dice así, dice, y apartarán de la verdad el oír y se volverán a las fábulas. El 5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Y mira el 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiere decir, mi hermano, que esta vida va a ser una vida de sufrimiento a veces. Pero eso no quiere decir que va a ser una vida derrotada. Eso no quiere decir que usted y yo vamos a tener una vida de cristiano derrotado. No, mi hermano, mire, déjeme le explico por qué. Porque si usted no tiene pruebas, como lo he dicho antes, preocúpese porque usted no está haciendo nada para el Señor. Pero si nosotros estamos pasando por pruebas, quiere decir, hermanos, que el enemigo no está contento. Y si el enemigo no está contento, es porque usted y yo estamos haciendo algo para el Señor. Mis hermanos, es hora de reconocer, es hora de empezar
a levantar nuestros ojos hacia el cielo. Es hora de empezar a pedir misericordia al Señor. Es hora de que la iglesia empiece a pedir más misericordia. Yo le doy gracias al Señor, hermano, porque yo sin el Señor, hermano, no soy nada. Yo creo que nadie, si sabemos reconocerlo. Y le doy gracias al Señor porque hay una parte de mi vida, hermanos, que me duele mucho mencionarlo. Pero normalmente, mis hermanos, cuando uno está herido, cuando uno está dolido, el único refugio es el Señor. Es el único refugio. El refugio tenemos nosotros, es el Señor. Y cuando nosotros nos apartamos del Señor, no hay a quien acudir. No hay quien te dé un consuelo, no hay quien te dé lo que el Señor te puede dar. Y la parte de mi vida que más me duele a mí es que a veces, como padre, como líder de casa, me falta la paciencia. Y esa paciencia se la he pedido a mi Señor. Porque no soy perfecto, gloria a Dios. Pero cuando usted y yo reconocemos eso, hermano, que nos hace falta, lo que nos hace falta entregarle a Dios, es cuando el Señor empieza a trabajar en nuestra vida. Dios no me forza a mí para hacer su voluntad. Dios quiere que yo haga su voluntad, pero que salga de mí. Yo tengo que tomar el inicio. Yo tengo que empezar, primeramente, a traerlo todo. ¿Qué significa traerlo todo? Mire, hermano, a veces nosotros como humanos queremos, como dice un dicho, tapar el sol con un dedo. Y nos preguntan, hermano, ¿cómo está usted? Bien, hermano, bien, gloria a Dios. Pero en su corazón usted tiene una tristeza bien grande. En su corazón tiene un dolor. Está pasando necesidad. Es cierto, hay que cantar victoria, sí. Tenemos que pensar positivo, sí. Pero usted le está quitando al hermano que le pregunta cómo está usted, le está quitando la bendición de incluirlo a usted en sus oraciones. Usted y yo quitamos que el hermano que nos está preguntando a nosotros cómo estamos, si nosotros no le somos sinceros, nosotros estamos quitando la bendición de que el hermano nos incluya en sus oraciones. Y a veces queremos ocultar cosas simplemente porque dicen, no, pues yo soy cristiano, no puede pensar la gente que yo soy así. No. Tenemos que entregarle al Señor toda sinceridad. El Señor conoce más aún de lo que usted y yo conocemos en nuestro corazón. Veo que hay hartos jóvenes y me da gusto, gloria a Dios, que esté en la juventud, porque ahorita los jóvenes es difícil de que se arreglen a una iglesia a oír palabra de Dios. Joven, es tiempo de empezar a mirar al cielo. Es tiempo de empezar a mirar al Señor y decirle, Señor, entra en mi vida. Yo como padre, hermano, me preocupo por mis hijos. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí, que somos padres, nos preocupamos por nuestros hijos. Pero también nosotros como padres tenemos que tener de nuestra parte, gloria a Jesús, para poder nosotros entregarle primero todo a Dios. Y en ese paquete que le entregamos nosotros al Señor, vayan incluidos nuestros hijos. Pero joven, yo te voy a pedir, en el amor del Señor, también comprende a tus padres, comprende a tu madre, a tu padre, compréndelos. Ahora yo entiendo el papel de padre. Antes no lo entendía, ahora lo entiendo. Y tal vez ustedes cuando lleguen a padres, a ser papás, van a entender. Y tal vez se acuerden de lo que les estoy diciendo, van a entender la responsabilidad que hay. No quiero excusar a los padres,
Pero sí, comprendan a los padres, a las madres, porque sobre nosotros hay mucha responsabilidad. Y todo eso carga a veces un cansancio de nosotros. Pero las oraciones de ustedes, de nuestros hijos, pueden llenarnos de fortaleza. Gloria a Jesús. Quiero terminar con el versículo 34. Gloria a Jesús. Hasta el 35. Del mismo capítulo de Daniel. Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en las habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay. Por eso les comentaba yo y les decía, yo no soy nadie para cuestionar al Señor. De lo contrario, yo tengo que pedirle al Señor que cuando yo esté pasando por cualquier situación que esté pasando, yo le diga, Señor, dame las fuerzas para poder entender qué es lo que tú quieres para mí. Dame la sabiduría para poder caminar y que tú seas mi agua en el desierto. Que tú abras el mar para yo poder pasar. Que cuando yo necesite fuerzas, tú me las des. Pero no empezarle a reclamar al Señor. Este mensaje a mí me tocó porque yo muchas veces reclamé al Señor y le dije, Señor, ¿por qué? Pero las cosas nosotros no las entendemos hasta que el Señor cumple su propósito en nuestra vida. Joven, el Señor tiene un propósito en tu vida. Madre, el Señor tiene un propósito con tus hijos. Nosotros como padres tenemos que tener la sabiduría del cielo para poder llegar a ser un buen líder en nuestra casa. Tenemos responsabilidades, tenemos errores, pero es por eso que yo les pido a los jóvenes que oren por sus padres. Porque el enemigo va a empezar a atacarlos. Porque el enemigo va a empezar a molestarlos por donde nosotros sabemos que nos duele más. Y mis hermanos, no agachemos nuestra mirada. Alcemos nuestros ojos al cielo. Vamos a reconocer que esto que está pasando, Dios lo permite. Porque Dios tiene el poder para quitar todo lo que está pasando en la tierra. Pero si Él permite que esto esté pasando, es por un propósito. Quizás, pues en este tiempo, se nos venga a nosotros una vez más el gozo de estar en la casa de Dios. Quizás aquel que no tenía deseo de venir a la iglesia, a hoy reconozca que necesita venir al templo del Señor. No sabemos el propósito de Dios. ¿Por qué el Señor está permitiendo que todo esto esté pasando? Pero es tiempo de alzar nuestra mirada. Es tiempo de decirle al Señor que Él es el digno de poner y quitar a quien es, tiene que poner y quitar. Es tiempo de decirle al Señor, Señor, haz con mi vida lo que tú tienes que ser. Porque yo sin ti no soy nada, Señor. Gloria a Jesús. Hermanos, yo quiero pedirles por favor que cuando estemos pasando por una necesidad, no le reclamemos al Señor, sino que le pidamos al Señor que nos ayude y nos dé la sabiduría para poder vivir conforme a su voluntad a través de las tribulaciones. Gloria al Señor. Hermanos, este es un corto mensaje. Que el Señor les bendiga.